Un saludo cordial a todas las personas que estén observando este video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional del Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías, en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y Física. Hablaremos del tema métodos de integración de la materia de cálculo integral. Los integrantes de este grupo están conformados por Edison Buñay, Yolanda Cando, quien les habla Kevin Hernández y Marco Capana. El contenido previo con el que vamos a trabajar en esta sesión sería los métodos de integración. Dentro de esto tomaremos a dos, que son la integración por cambio de variable y la integración por partes. Ya sería teoría y ejercicio de cada uno de estos dos. Los objetivos. Primeramente, enunciar los diferentes métodos de integración, estudiar y demostrar el método de cambio de variables y por partes, y analizar y aplicar el método de cambio de variable y por partes específicamente. Primeramente hablaremos de lo que son los métodos de integración. Como primer punto tenemos el método de integración, la cual existe varios métodos de integración que se deben aplicar cuando las integrales no son sencillas y no tienen el mismo formato de las fórmulas conocidas, ya que hay algunos casos de método de integración que nosotros debemos conocer para poderlo realizar mediante no se puede aplicar la fórmula. Durante esta semana vamos a abordar algunos métodos de integración, los cuales serán los más utilizados son integración por cambio de variable e integración por partes. Ya, luego de la introducción de nuestro compañero, empezaremos con lo que es la integración por cambio de variables, o como también se la conoce, por sustitución. Primeramente, el objetivo que tenemos aquí, que hemos desarrollado dentro de esta diapositiva, es que el método se basa en identificar una parte de lo que se va a integrar, es decir, dentro de la integral, con una nueva variable, de modo que se obtenga una integral sencilla que se pueda resolver con fórmulas y con las fórmulas básicas de integración, ya sea con propiedades o con diferentes integrales inmediatas. La regla que se cumple en este método de cambio de variable o sustitución es que si u es igual a g de x, es decir, la función g de x es una función derivable cuyo rango es un intervalo de i y f, es continua sobre i, entonces tendremos que la integral de f de g de x multiplica a g a la integral de g por x. Esto sería igual a la integral de fu de u. Al momento de hablar de una función derivable, estamos hablando de que esta función no tiene que ser indefinida, para lo cual ya hemos trabajado anteriormente sobre esto. Comprobaremos la regla que acabamos de decir, teniendo en cuenta que lo haremos a través del método de cadena de las derivadas. Esto se trabaja al momento de derivar funciones compuestas, es decir, una función que puede estar elevada a un exponente, donde la función que está elevada al exponente tomará otra variable. De esta manera se derivan estas funciones compuestas. Utilizaremos este método y esta regla para demostrar el cambio de variable. Como aquí está esta, derivaremos a lo que es la regla en cadena, en donde tenemos que la derivada de f será igual a f. Entonces, esto no quiere decir que tendremos una nueva y primera ecuación, donde sería integral de la derivada de f g de x, que multiplica a la derivada de g, x. Entonces, esto será a la derivada de g de x más la constante, donde la constante representa a un número que puede tomar cualquier valor dentro de la derivada y dentro de la integral. Con la regla de cadena, tenemos aquí, como se dijo anteriormente, la derivación de una función compuesta, es decir, una función dentro de otra función. En este caso tenemos la función g de x dentro de la función f de x. Entonces esto será igual, para resolver esto, a la derivada de f g de x, es decir, a la derivada total, a la derivada de la primera función,
por la derivada de la segunda función, ambas en base a x. Con esto, aplicando el cambio de variable, tomaremos a g de x como u. Entonces, de la ecuación 1, al reemplazar u, tenemos que la integral de la derivada de f g de x por la derivada de gx será igual a la derivada, a toda esta derivada de g de x más la constante. Al reemplazarla, al tomar el valor de u, tendremos que sería igual a f de u más la constante, dándonos como total la integral de la derivada de fu, donde u es igual a g de x. Todo esto en base a la diferencial de u. También podemos decir que tenemos que tomar en cuenta y presente que si u toma el valor de g de x, o sea, es decir, de la función, entonces la derivada de esta será igual a la derivada de g, es decir, a la derivada de la función. De esta manera, obteniendo la primera situación y la primera definición que tuvimos de la regla. Como hemos dicho, esto se usa mucho en lo que es las integrales compuestas o las derivadas compuestas, donde tendremos una función dentro de una función. Por ejemplo, el momento de derivar una función elevada a un exponente, el cual es muy grande, por ejemplo, integral de 3x más 4 elevada a la 10, donde se puede resolver matemáticamente elevando el binomio a la 10, pero esto sería muy complicado y llevaría demasiado tiempo, para lo cual en este caso es donde se obtiene y se trabaja con este método. Y además que es permitido operar con la de x y de u, es decir, en el cambio de variable, después de los signos de las integrales como si fueran diferenciales. Algunos casos de sustitución tomados de lo que es el libro de Kahneman y cálculo integral de Stewart. Tenemos que la diferencial que contenga potencias fraccionarias de x se pueden sustituir por, en este caso x, que tomará el valor de w a la n, donde w puede ser cualquier función y n puede ser cualquier exponente. Con n es el mínimo común múltiplo de los denominadores y de los exponentes fraccionarios. Diferenciales que contienen potencias fraccionarias de a más bx. Por ejemplo, aquí tenemos un binomio. Con la función que contenga esta se forma y se sustituye a más bx igual a w a la n, donde n es el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios. Conforme la explicación del compañero ha explicado teóricamente acerca del método de integración de cambio de variable, para una mejor comprensión vamos a ver un ejemplo. Nos dice que efectúe la siguiente integral. Nos da como la integral de 3x más 4, todo esto elevado a la 6. Como estrategia se debe encontrar un cambio de variable adecuado para obtener una integral sencilla, para lo cual debemos establecer algunos pasos. Como primer paso es elegir la nueva variable con el fin de tener una fórmula básica. Para este caso escogeremos que v va a valer a 3x más 4. Es decir que 3x más 4 ahora va a valer v. Conforme a esto, vemos abajo que v es igual a 3x más 4. La aplicamos para obtener la fórmula básica que nos quedará de la siguiente manera. La integral de v elevado a la sexta.
A través de eso vemos que v es igual a 3 de x más 4. Nos quedaría como, para lo cual debemos encontrar el diferencial de v, lo cual primero debemos derivar el 3 de x más 4 de la siguiente manera. Entonces nos quedaría el diferencial de v es igual a 3 por el de x. Obteniendo esta igualdad vamos a despejar de x, lo cual nos quedaría que de x es igual a 1 sobre 3 por el diferencial de v. Entendiéndose que aquí se está multiplicando el 3, entonces acá se pasa a multiplicar. Como segundo paso vamos a aplicar el cambio de variable para después volver a integrar. Por ende, la integral de v elevado a la 6 multiplicado por 1 sobre 3 multiplicado por la derivada por la variable de v nos quedaría de la siguiente manera. Analizándolo un poco, esta integración es necesario aplicar la propiedad de integración, que sería que la integración de una constante multiplicado por un diferencial de x es igual a la constante multiplicado por el integral del diferencial de x. Es decir, sacamos la constante y multiplicamos por la integración de dx. Aplicándolo esta propiedad en nuestro ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 3 multiplicado por la integral de v elevado a la sexta por el diferencial de v. Para el siguiente paso, debemos derivar la integración de v a la sexta. Observándolo un poco, vemos que la base es idéntica a la diferencial de v, para lo cual podemos aplicar la fórmula de la potencia que nos dice de la siguiente manera, que la integral de x elevado a la n es igual a la x elevado a la n más 1 sobre n más 1, todo esto más la constante de integración. Aplicándolo, esta fórmula, el ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. Esto es igual a 1/3 multiplicado por v a la sexta multiplicado por el diferencial de v más la constante. Posteriormente, nos quedaría de la siguiente manera el resultado. Uno sobre la 21 por la derivada de la diferencial de v más la constante de integración. Como tercer paso tendremos retornar a la variante original, es decir, encontramos de nuevo la variable de 3 de x más 4 de lo que reemplazamos en v. Consecuentemente, el resultado nos quedaría de la siguiente manera, que sería igual a 1 sobre 21 multiplicado por 3x más 4, todo esto elevado a la séptima más la constante de integración. Esto sería el ejercicio que obtendríamos al derivar el ejercicio propuesto de integración. Ya, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la integración por partes. Vamos a comenzar con lo que es el significado, que nos dice que esta integración por partes sirve cuando el integrando está conformado por un producto o por una división. Aquí vemos un ejemplo rápido del ejercicio de integración, que nos da lo que es la integral por x al cuadrado por el logaritmo de n de x por la diferencial de x. Aquí vemos un claro ejemplo de un producto, que está el x al cuadrado multiplicando por el logaritmo natural. Esto también se puede escribir como producto. También aquí tenemos un ejemplo de lo que es la división, que es 5 dividido por x. Esto lo puedo transformar a un producto, poniendo el 1 como numerador, dividiendo a x
por 5 sobre 1. Aquí tenemos un 1 imaginario. Queda haciendo, multiplicando de manera horizontal, me queda 5 dividido para x. Ya, para esto tenemos lo que es una fórmula para sacar la integral. Aquí tenemos nuestro nuestro ejemplo, que es la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v por la derivada de la diferencial de u. Tenemos lo que es el método. Como ya mencioné anteriormente, es el integrando debe ser un producto de dos factores, de dos términos. Aquí tenemos el primer término que es u y el segundo término que es de u. Uno de los factores será u y el otro será de v, como ya mencioné. También se calcula la derivando de u y se calcula v integrando de u. Y finalmente tenemos que aplicar la fórmula. Ya, aquí tenemos algo que acordarnos y que nos va a ser de mucha ayuda, es la palabra hilate. ¿De dónde viene la palabra hilate? Viene de inversa, que corresponde a seno menos 1, coseno menos 1, lo que es la palabra logarítmica, que corresponde a nuestro logaritmo natural, la palabra algebraica, que es x al cubo, puede ser 3x, también lo que es la palabra trigonométrica, que viene de lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, y también lo que es exponencial, que es e elevado a algo, en este caso e elevado a x. Entonces, de ahí viene nuestra palabra hilate. Aquí tenemos ya nuestra fórmula, aquí tenemos el ejercicio que mencioné anteriormente, el primer ejercicio. Entonces, ¿qué nos queda? La integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de x por la diferencial de x. Aquí tenemos nuestros dos factores, nuestros dos términos, y tenemos que saber diferenciar. Aquí ya sabemos que tiene x al cuadrado, y esto me pertenece a lo que es algebraica. Entonces ya reconozco de aquí mi palabra y late, reconozco que es de algebraica. Y este logaritmo logaritmo natural, sabemos que el logaritmo pertenece a lo que es la palabra logarítmica, entonces sabemos que estos dos son términos diferentes, o sea, son dos términos. Entonces aquí tenemos lo que es el primer término, que es dv, y el segundo término, que es u. Gracias. Para entender mejor sobre la integración por partes, vamos a ver un ejemplo que dice, evalúe la siguiente integral. Tenemos la integral de x, seno de x, de x. Ya. Para empezar, debemos saber cuál es nuestra u y quién va a ser nuestro dv. Ya. Para encontrar u, vamos entonces a clasificar los dos términos en alguna de las categorías de hilate. Es decir, la inversa, la logarítmica, la algebraica, la trigonométrica y la exponencial. Ya. En este caso, x sería de categoría algebraica y que se le representa con la letra A, mientras que el seno de x sería de categoría trigonométrica, que lo representamos con la letra T. Al venir de izquierda a derecha, la letra que encontramos es la A. Por lo tanto, en la función algebraica, es decir, la x va a ser nuestra u. Ya. Mientras que el seno de x va a ser nuestro dv. Ya. Entonces, u va a ser x. Ya. Esto tenemos que derivarlo para encontrar nuestro dv. Sería dv respecto a x nos da como resultado 1. Ya. Y despejando nos queda du es igual a dx. Tenemos dv es igual al seno de x de x. Esto tenemos que integrarlo a los dos lados
y nos queda como resultado la integral de v es igual a la integral de seno de x. Integrando esto nos queda como resultado v igual a menos el coseno de x. Ya. Con estos 4 componentes vamos a construir nuestra fórmula por partes. Tenemos nuestra fórmula de partes, que es la integral de u que multiplica por dv igual u por v menos la integral de v por du. Ya. Tenemos nuestro ejemplo, que es la integral de x menos seno de x, y reemplazando nos queda x que multiplica a menos coseno de x menos la integral de menos coseno de x. Multiplicando el x por el menos coseno de x nos da como resultado menos el x coseno de x. Le sacamos el menos de la integral. Nos queda más la integral del coseno de x. Se mantiene el menos x coseno de x. Le integramos el coseno de x, que es el seno de x, sería más el seno de x más la constante c. Ya. Y ordenando nos queda como resultado final de nuestra integral el seno de x menos del coseno de x más de x. Muchas gracias, nosotros fuimos el grupo número 3 y esta fue nuestra exposición acerca de los métodos de integración, ya sea por partes y de sustitución de variable. Muchas gracias.